Hoy vamos a introducirnos en los cuidados paliativos, entender su manejo, metodología, cómo evaluamos el dolor y los principios básicos para su manejo. Los cuidados paliativos no se limitan al final de la vida, pueden iniciarse desde el diagnóstico de una enfermedad grave y estos se van a enfocar en atender las necesidades globales del paciente, no solo el aspecto físico, sino también el emocional, social y espiritual, porque el sufrimiento tiene muchas dimensiones. Además, reconocen que la familia también sufre y necesita acompañamiento, por eso los cuidados paliativos incluyen a ambos. Es importante recordar que los cuidados paliativos pueden aplicarse junto a tratamientos dirigidos a la enfermedad y no necesariamente son exclusivos del final de la vida. Los cuidados paliativos promueven un enfoque integral. No basta con controlar el dolor físico, también se va a atender el sufrimiento psicológico y espiritual. El objetivo es mejorar la calidad de vida, incluso si el paciente está en una etapa avanzada de la enfermedad. Además, se trabaja en fortalecer a las familias, quienes pueden atravesar miedo, angustia, incluso un duelo anticipado. Algo clave es que los cuidados paliativos no pretenden acelerar ni prolongar el proceso de morir. Se respeta el curso natural de la vida, siempre priorizando la dignidad y el confort del paciente. El primer paso es una evaluación que vaya más allá de los síntomas físicos, cómo está el paciente en su entorno, qué creencias o preocupaciones tiene. Luego se organiza el equipo interdisciplinario, porque ninguna profesión por sí sola puede abordar todas las dimensiones del sufrimiento. Y por último, el plan de cuidados debe ser hecho a la medida del paciente. No podemos aplicar un protocolo rígido, porque no todos los pacientes tienen la misma enfermedad. Además, es importante decir que el respeto por la individualidad y la flexibilidad son esenciales en los cuidados paliativos. Evaluar el dolor es esencial para comprender su intensidad, naturaleza y cómo afecta al paciente, permitiendo así diseñar un tratamiento adecuado y personalizado. En este caso, utilizaremos principalmente tres escalas para evaluar el dolor. La primera es la escala visual analógica o EVA, y esta consiste en una línea de 10 centímetros donde el paciente marca su nivel de dolor desde sin dolor, que sería la parte a la izquierda, hasta el peor dolor imaginable, que sería el extremo derecho. Y esto es útil para medir la intensidad del dolor de manera subjetiva. Luego tenemos la escala numérica, que es una escala en la cual el paciente asigna un número del 0 al 10 a su dolor, donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor posible. Esta escala es sencilla y rápida de aplicar y adecuada para diferentes entornos clínicos. Y por último tenemos el cuestionario de McGill, que evalúa tanto la intensidad como las características cualitativas del dolor. Por ejemplo, si este dolor es punzante, opresivo, desgarrante, ¿sí? Y proporciona una visión más completa de la experiencia dolorosa del paciente. Además de estas escalas, también se deben identificar unas características claves del dolor, como son la localización, pues este es el punto, y esto es identificar el punto específico donde duele, la intensidad, como lo acabo de mencionar hace un momento, el tipo del dolor, como también lo acabo de mencionar, la duración, y identificar si hay algunos factores que agravan o alivian el dolor. Evaluar estas características va a permitir entender mejor la experiencia del paciente y dirigir el tratamiento no solo hacia el alivio, sino también hacia la causa subyacente del dolor. Además, recordemos que cada dolor tiene su historia y una evaluación detallada es clave para un buen control. En cuanto al manejo del dolor, sabemos que el tratamiento del dolor en cuidados paliativos sigue un enfoque progresivo. Se comienza con medicamentos simples y se avanza según la intensidad del dolor. Para eso utilizamos el enfoque escalonado, que es la escalera analgésica del dolor, la cual tiene tres escalones. Si el dolor es leve, moderado o severo. Si el dolor es leve, se aplican un tratamiento mediante analgésicos no opioides. Si el dolor es moderado, se utilizan opioides débiles más no opioides. Y si el dolor es severo, se utilizan los opioides fuertes o potentes más los no opioides. Además, a veces se requieren medicamentos adyuvantes, especialmente en dolores difíciles de tratar como el dolor neuropático, y siempre el manejo debe complementarse con medidas no farmacológicas que aborden el paciente de forma integral. Hablemos de la telesalud. La telesalud corresponde a ese conjunto de actividades relacionadas con la salud, los servicios y los métodos que se llevan a cabo a distancia por medio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Dentro de ello vamos a encontrar la telemedicina y la teleeducación en salud. Es importante destacar los principios generales de la telesalud, que son la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación. Toda esta normativa y todas estas definiciones están dadas por el artículo 2 de la Ley 1419 de 2010. El objetivo final de la telesalud es mejorar el acceso, la resolutividad, la continuidad y la calidad de la atención clínica, además de impactar en la salud pública y la educación para la salud a través de las tecnologías. Van a haber dos actividades dentro de la telesalud, que son la teleorientación en salud y el teleapoyo. La teleorientación en salud van a ser todo este conjunto de acciones en salud que están disponibles para los usuarios para que ellos accedan a distancia a través de las tecnologías. Y el teleapoyo, que es ese soporte que solicita un profesional de la salud a otro a través de las tecnologías. Como lo mencionamos antes,
Van a haber dos modalidades de la telesalud, la teleeducación en salud y la telemedicina. Entonces, hablemos un poquito de ellas. La teleeducación en salud van a ser todos esos procesos de educación por medio de las tecnologías de información y de telecomunicación, que permiten educar a la población a través de la distancia. Y tenemos la telemedicina, que va a ser esa pues, provisión de servicios de salud desde los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dado por profesionales de la salud a usuarios por medio de estas tecnologías. Esta modalidad de telemedicina vamos a ver que puede ser ofrecida por cualquier prestador de servicios de salud en cualquier zona geográfica y para las actividades pues, que cada prestador pues, determine siempre y cuando cumplan con las normativas adecuadas. La telemedicina tiene 4 categorías: la telemedicina interactiva, la telemedicina no interactiva, el telemonitoreo y la teleexperticia. Tenemos entonces el hombre Juan de Jesús, de 66 años de edad, quien es residente actual en la Villa Santa Rita de Betulia, quien consulta el 24 de noviembre de 2025 por telemedicina porque se encalambraba el brazo. Entonces, hace aproximadamente 5 meses, consulta por dolor al hombro y que se le da al brazo, fue remitido al hospital Alma Mater, donde le encontraron una masa en el ápex del pulmón izquierdo. Le fue diagnosticado el tumor de Pankhurst. No quiso ser tratado por este tumor, sino por el dolor, lo que vuelve a la casa, a la Villa Santa Rita, donde hace aproximadamente 2 meses inició con síntomas de parestesia y pérdida de fuerza en el brazo izquierdo, por lo que consulta telemedicina. Ya entonces, en revisión de sistemas, el paciente refiere pirosis desde hace 3 meses, este secundario al uso de paracetamol, el cual le recetaron desde el diagnóstico del tumor, inició con 500 miligramos cada 6 horas, pero tuvieron que incrementar la dosis a 1000, después el mismo paciente le subió a 1500, lo que no hace mejoría porque el techo del paracetamol es 1000 miligramos por cada 6 horas. Inició a fumar desde los 18, 2 paquetes de cigarrillos por día, hasta hace 3 años, lo que le da un IPA de 54, e inició a consumir marihuana desde hace 2 meses. En el examen físico como en lo virtual solo se le pudo hacer la inspección. El paciente presentaba un síndrome de Horner secundario al tumor de Pankhurst. Para la estructuración de la pregunta, entonces, como población, escogimos pacientes con cáncer que presentan dolor crónico en intervención seguimiento mediante telemedicina, comparación el seguimiento presencial y convencional, y en resultado control del dolor y calidad de vida. Y pregunta guía entonces fue, en pacientes con cáncer que presentan dolor crónico, ¿el seguimiento a través de telemedicina es más efectivo que el seguimiento presencial convencional para mejorar el control del dolor y la calidad de vida? La frase que aparece en pantalla fue la que se utilizó en las bases de datos de PubMed para la búsqueda del artículo que diera respuesta a la pregunta guía. Como podemos ver en pantalla, con la frase de búsqueda utilizada, encontramos 4 resultados en el repositorio. El artículo escogido fue la eficacia de la telemedicina para el manejo del dolor en pacientes con cáncer, una revisión sistemática y un metaanálisis. El artículo es un estudio de revisión sistemática y metaanálisis donde pues, la población incluida fueron personas adultas con diagnóstico de cáncer de todo tipo y estadio. Los participantes fueron 1.454 tratados desde la telemedicina y 2.213 pacientes con atención convencional. Y las modalidades de telemedicina que fueron aplicadas a el estudio fueron aplicaciones móviles, videollamadas, llamadas telefónicas y plataformas web. El objetivo principal fue evaluar si la telemedicina es efectiva para mejorar el dolor en pacientes oncológicos en comparación con la atención médica presencial convencional. Para eso, los autores realizaron una búsqueda sistemática en bases de datos y registros de ensayos clínicos, seleccionando estudios publicados hasta el año 2022 y se eligieron únicamente ensayos clínicos aleatorizados que reportaron resultados relacionados con el control del dolor. Y se evaluó también la calidad metodológica de los estudios incluidos y se realizaron análisis por subgrupos y sensibilidad para explorar diferencias. Entre los resultados principales, pues el metaanálisis mostró que los pacientes que recibieron intervención mediante telemedicina tuvieron una reducción estadísticamente significativa en la intensidad del dolor en comparación con quienes recibieron atención médica convencional. Y aunque la diferencia es estadísticamente significativa, los autores mencionan que el tamaño del efecto es pequeño, lo que sugiere que la mejora clínica es moderada, pero es relevante para los pacientes. 6 ensayos clínicos evaluaron pues cómo el dolor afectaba las actividades diarias de los pacientes. Y la telemedicina mostró una mejora clara. Esto significa que los pacientes que usaron la telemedicina tenían pues menos limitaciones en su vida diaria debido al dolor. Además, los subgrupos mostraron que las intervenciones basadas en aplicaciones móviles fueron las más efectivas. Los programas de telemedicina de más de 6 meses también lograron mejores resultados en intensidad del dolor. Sin embargo, pues cuando se evaluó el control del dolor después de más de 6 meses de seguimiento no hubo diferencias significativas. En conclusión, la telemedicina demostró ser una herramienta eficaz para el manejo del dolor en pacientes oncológicos, superando incluso la atención convencional, al reducir la interferencia y la intensidad del dolor. En el caso del paciente se evidencia el papel fundamental de la telemedicina en los cuidados paliativos, al favorecer la continuidad del tratamiento, permitiendo un seguimiento continuo. También al fortalecer la adherencia al manejo del dolor
facilitando la comunicación entre profesionales en salud y pacientes, lo que en consecuencia ayuda a optimizar la calidad de vida de los pacientes, particularmente en el contexto actual.